Buenos días, mis hermanos. Les invito a buscar en sus Biblias 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 13. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es factancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo que no es suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y saciarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios les bendiga. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este lugar y bienvenidos para que desayunemos. ¿Cuántos han desayunado ya? ¿Vale? Ajá. ¿Quiénes se vinieron en ayuna para ver? Ajá, sí, hay gente que hace su ayuno. Ajá, qué bueno. Pero ya vamos a comer. ¿Así es o no? Ajá, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy va a salir palabra de la boca de Dios, así que preparamos nuestros oídos. Y le decimos, nuestro buen Padre Celestial, te bendecimos hoy por tu palabra. Y te pedimos, Dios, que tú que lo conoces todo y que lo sabes todo, y que estás interesado en que oigamos, Señor, los dichos tuyos que vengan a nuestra vida. Hoy vamos a usar tu palabra y vamos a comer de ella. Hoy vamos a oír tus palabras y las vamos a comer para saborearla y saber que es dulce al alma, al corazón, a la mente, al espíritu. Por eso pedimos que nos bendigas, que nos edifiques y que podamos entender la palabra tuya y nos hagamos, Señor, prácticos de ella. En el nombre de Jesús, Señor, la dirección de este culto es para ti. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema. Yo le decía a Samuelito, no hablamos de cuál era el tema. Se lo di a la hermana cuando llegué. Pero veo que ellos ensayaron ayer y las canciones están dirigidas todos a lo que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la preeminencia del amor. La palabra preeminente es como un derivado de algo más importante que ella misma. Ajá. Y es que el amor tiene una cualidad muy especial. El amor es una de las virtudes que no perecen.
Cuando nosotros profundicemos hoy nos vamos a dar cuenta que nos va a decir de que muchas de las cosas que andamos rumiando, y voy a decir rumiando porque no es comer, rumiar no es comer, y que andan rumiando muchos predicadores, evangelistas, hermanos, maestros, etcétera, etcétera, ya no existen, ya pasaron, se acabaron. Y eso lo dice la palabra hoy. Por eso vamos a profundizar allí y nos quedamos con lo que queda, porque eso es importante. Ok. La preeminencia del amor. Y Pablo habla a una de las iglesias más difíciles, más problemáticas, más terribles. Vamos a decirlo terribles, porque pasaban cosas allí terribles. Vea. Unos hermanos que crecieron tanto, no sé si crecieron tanto por la diversidad de creencias que había entre ellos mismos. Me imagino que sí, porque las cosas buenas no abundan mucho. Y entonces por eso nosotros encontramos que parte de las palabras más fuertes del apóstol hacia las iglesias a las que escribió eran hacia los Corintios, una iglesia grande, pero una iglesia muy problemática, muy emproblemada, de todo. Ahí cada quien tenía una palabra distinta y tenía un pensamiento distinto y así vivían. Cada quien vivía su vida como le parecía a él que era el evangelio y no conforme a lo que dice la palabra. Cuando las cosas son así, se causa la diversidad de criterios, de pensamientos, las peleas en las congregaciones. Y eso lo calma solamente la palabra, que es la que orienta. La palabra, yo siempre digo y repito esta palabra, la palabra es la brújula de la vida para la vida del creyente. Levanten la mano los que saben lo que es una brújula para ver. Oye, satélite, un GPS, ¿verdad? Algo que te orienta, te dice hacia dónde queda el norte y hacia dónde queda el sur, el este, el oeste, etcétera, etcétera. Brújula porque era lo primero, el primer aparato de orientación de los viajeros, de los navíos, etcétera, era la brújula. Era la brújula. Por esa se orientaban. Y la Biblia es la brújula del creyente. Si estamos, como se dice, de acuerdo con lo que dice la palabra y conforme a lo que dice la palabra, estamos bien. Estamos bien. Si no andamos, no cuadramos o no nos gusta lo que dice la palabra, andamos mal, estamos mal. Una vez le preguntaron a Billy Graham, le preguntó un periodista, una entrevista que le hizo, y le dijo, conté cuántas veces usted citó en su sermón la palabra, la Biblia dice. ¿Por qué usted repite tanto esto? Y él le dijo, por dos razones. Una, porque he sentido y he tenido dificultades después de mis sermones. Alguien me aborda para reclamarme que yo dije algo en contra de él o que yo tengo algo en contra de esos a quienes mencionó la palabra. Y me enfrentan. Entonces, yo siempre llevo por delante eso. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y comienzo diciendo que la Biblia dice y termino diciendo que la Biblia dice. Para que se entienda, para quitarme los enemigos de encima y que entiendan que no es Billy Graham el que está diciendo es la palabra. Y si es la palabra es de Dios, está diciéndolo Dios. Entonces, para que no peleen tanto conmigo, esos detractores, yo cito la palabra cuantas veces me sea posible. Comienzo diciendo y termino diciendo, y cuando me salen ya ahorita, yo les digo, bueno, peleen, vayan y peleen con la palabra.
Ajá, y a veces le regalo una. Aquí tiene, revísala y todo lo que yo dije aparece allí. Ok. Porque bueno, ese es un hombre, era un hombre en la palabra. En la palabra. Y bueno, gracias a Dios por hombres como ese. No es cualquier cosa, un hombre muy humilde, a pesar de ser un hombre muy rico, era muy humilde. Aquel que tuvo la oportunidad de en 2 siglos distintos ser el que juramentaba a los presidentes de Estados Unidos sobre la palabra. No juraban sobre la Constitución, juraban sobre la palabra. Y él lo juramentaba. Qué bueno. Entonces San Pablo comienza diciéndole a aquel pueblo duro, problemático, emproblemado, pero cristiano. Ya, para que ustedes vean que no, la cosa no es de hoy, la cosa es de por allá. El diablo no deja última hora para trabajar, el diablo no descansa. A veces los que dormimos somos nosotros y dejamos las puertas abiertas. Y el diablo entra y sale y nos dejó por allá una dinamita, nos dejó una mina, nos dejó algo. Y se fue. Ajá. No hay que dormir. Como cristianos no podemos dormir. No deberíamos. Acuérdense que estamos hablando de la vida espiritual. La vida espiritual no duerme. No se dormirá el que te guarda. ¿Por qué creen ustedes que no se dormirá? Porque Él es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu. Y que nosotros los que le adoramos deberíamos adorarle en espíritu y en verdad, porque Él busca justamente a ese tipo de adoradores. Él no busca adoradores que quieran adorarle de otra forma, sino en el espíritu, porque somos hombres y mujeres espirituales. Entonces dice, si yo hablase lenguas humanas, lenguas de los seres humanos, y angelicales también, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Usted oyó el ruido, oyó el sonido, pero usted no sabe qué fue lo que dijo. Porque lo dijo como a él le pareció. Ok. ¿Por qué? Vengo a ser como eso, como un metal cualquiera, como un sonido cualquiera, un ruido cualquiera, una bulla cualquiera, porque lo que dije no le agregué los aditivos que tiene que llevar, a los componentes para que tengan olor y sabor. Pero ya tengo un sobrino que él ahorita hizo está haciendo una marca de café, lo personal. Y le dejó a mi hermana allá. No sé si Ana pasó por allá, si Ana pasó por allá lo tomó con Zuleima. Pero resulta que es un café que no, muy sabroso, pero no huele a nada. No le pusieron la gracia que debe llevar el café. A lo mejor me imagino que no quedó bien tostado, a lo mejor quedó crudo. Y eso no huele a nada. Mi sobrino me llamaba Ariel. Mi tío probó el café, ¿qué le parece? Le dije, muy sabroso, pero no huele a nada. Y acuérdese que al café lo vende la aroma, el olor. Usted no va a vender eso, mande a preparar eso de otra manera. Que revisen eso porque eso no huele, eso se va a quedar allí. ¿Cómo va a ser, tío? Ajá, está bueno eso, es una prueba. Entonces Pablo está diciendo algo más o menos parecido, está diciendo el que le da sabor, hay 3 cosas que le dan sabor a la vida, dice Pablo. La fe, la esperanza y el amor. Pero la que no debe faltar, es posible que falte la fe y es posible que falte la esperanza, porque esas son efímeras, ellas se van a terminar un día. Pero el amor no puede faltar.
Porque si te falta el amor, lo que estás preparando no sabe a nada. No tiene olor, no tiene sabor, no tiene gusto, no tiene gracia. Entonces, si yo lo que hago, lo hago sin amor, vengo a ser como un metal cualquiera, como un sonido, como un ruido cualquiera. Seguimos. Y si tuviese profecías, ¿hay algún profeta aquí? Levante la mano. Hay profetas por ahí en la calle, en cualquier parte, en cualquier congregación uno consigue un profeta, el profeta fulano de tal. Ajá. Los profetas de ahí de la reja de la salida hacia afuera. Aquí no hay profeta. Ok. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, porque el amor es el preeminente en toda la vida cristiana. El amor es el que le da el sabor y el gusto a las demás y el que acompaña a todas las virtudes para que también tengan sabor. Hay unas cosas unos aliños que le tiran a las cocineras. No soy cocinero, me gusta comer y me gusta que tengan sabor. Y la negra lo sabe y Daisy también. Ella cuando yo estoy comiendo algo en su casa, me ve en la cara. Y a veces me dice, pero le gusta. No, que está sabroso. Me gusta porque tiene gusto, tiene sabor. Me gusta como cocina. Porque si no tienen sabor, no es conmigo. No va, no me acompaña. Ok. Entonces Pablo dice, vean, Pablo está diciendo, si yo fuera un profeta que entiende todos los misterios, oye, ¿quién es ese? Un super profeta. Yo creo que ninguno de los profetas pudo, porque cuando habla de los misterios está hablando no de cualquier misterio. Está hablando de los misterios de Dios. ¿Sabían ustedes que el Evangelio era un misterio? Que a Dios le plació revelárnoslo en el tiempo de Dios justamente a estas generaciones. Hace más de 2000 años. Aquellos, inclusive los que lo anunciaron, no tuvieron la virtud y la dicha de verlo. Pero hubo profetas que lo anunciaron, ¿verdad? Y anunciaron al autor del Evangelio, pero ellos no lo vieron, pero lo creyeron. Tenían fe y estaban seguros de lo que decían. Y la palabra dice que aquellos anhelaron ver lo que nosotros estamos viendo hoy y estamos viviendo hoy, cuando el hombre es salvo por fe, ¿verdad? Mediante la gracia de Dios, de una manera gratuita, sin tener que hacer sacrificios. Se acabaron los sacrificios. Se cumplió la ley. Yo repetía en días pasados cuando predicaba aquí, el fin de la ley es Cristo, dice la palabra. Apareció Cristo y cuando Cristo apareció, cumplió toda ley. Circuncidado al 8º día, de ahí en adelante, todo lo demás. Con sacrificios y todo. Pero vino ahora una nueva forma. Un nuevo tiempo para la humanidad, el tiempo del Evangelio de Jesucristo
Hijo de Dios, como dice Marcos capítulo 1, versículo 1. Evangelio de San Marcos, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, perdón. Así dice Marcos 1:1. Así abre Marcos su libro. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si Carpintero escribe este evangelio, lo primero, evangelio de Carpintero, hijo de un tipo llamado Simón. Ajá. Y me doy mi tupé. Marcos era más humilde. Él no quiso que supieran que el que lo escribió fue él. Pero el Espíritu Santo sí quiso que se supiese que un discípulo de Jesús escribía eso con sencillez y con humildad, como debe ser. Si tuviese entonces toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres. Yo digo, ¿es malo eso? Que alguien repartiese todos los bienes que tiene para darle de comer a los pobres del mundo. No, es buenísimo. Ajá. El problema está, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? ¿Cuál es la actitud de mi vida, de mi corazón, de mi mente, de mi alma? Hacer lo que voy a hacer. Ok. A los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No hice nada. Porque no tiene un propósito cónsono con lo que Dios quiere y con lo que la palabra me dice que debo hacer y cómo lo debo hacer y para quién lo debo hacer. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Creo que decía no busca lo suyo propio, algo así. Ok. No se irrita, no guarda rencor. Oye, cuando estemos en esa lista parece que yo me hago así porque me parece que me veo ahí en más de una de esas cosas. Ajá. Entonces, no es fácil. Cuando dice que es sufrido, es sacrificado porque no es fácil. Y cuando las cosas no son fáciles, nos cuesta trabajo ponernos a derecho con ellas. Y a veces nos ponemos a escoger, bueno, esto me gusta, pero esto no me gusta. Y esto me gusta, pero esto tampoco. El problema es que con la palabra, si queremos caminar por el carril conforme a lo que dice la palabra, tenemos que aceptar todo lo que la palabra diga. Lo que dijo el Espíritu Santo a través de los escritores de la palabra, dígalo usted también. Lo que dijo Jesucristo, dígalo usted también. Pero a veces nos encontramos metiendo cosas en la palabra que no están. Yo estoy muy preocupado por esta época que estamos viviendo, donde uno se encuentra con tantos principios doctrinales que no aparecen en la palabra. Son extrabíblicos, pero se están metiendo a las iglesias. Ya estamos, y por lo que hemos visto, ya Judas, el próximo paso va a ser meterlo al cielo. Judas se salvó. Porque se arrepintió cuando vio las monedas y fue y las entregó, se arrepintió. Bueno, ya predicaba y la gente se convertía. Así están diciendo por ahí. En mi Biblia no dice eso, pero
Lo hemos oído en iglesia. Judas predicaba y la gente se convertía. Parece eso no aparece en la palabra. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado. Hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse. Joseíto, ojo, hijo, con eso. Ojo con eso, hay que echarle ojo a eso. Y esas cosas no pueden volver a suceder. Próximo paso le van a decir, Judas se arrepintió, está en el cielo. En el capítulo 17 del libro de San Juan, Jesucristo, cuando ya se está despidiendo de sus discípulos, le está presentando un padre. ¿Qué es un padre? Le está rindiendo cuenta al Padre. Padre, a los que me diste los he cuidado. No se ha perdido ninguno, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Entonces el hijo de perdición predicaba. ¿Qué predicaba? Ese no tenía un mensaje. Ese estaba allí. Bueno, para nosotros de esta época, para ejemplo de que a veces tenemos que cuidarnos nosotros, como le decía Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo y cuida también de los que te acompañan. Ten cuidado que tú no caigas, pero ten cuidado que ellos tampoco caigan en esto. Que prediquen la palabra. Y al decir que predique la palabra, estoy diciendo, no, agarra una Biblia y predica de allí. No, predica lo que dice la palabra allí. Conforme a lo que está escrito, así será. Hemos pasado por unas cosas allí que decían que cesarán las profecías, cesará qué más, dones, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia, el don de ciencia. Eso me está diciendo a mí que eso ya no existe. El don de lengua ya no tiene existencia. Las lenguas eran mientras el Espíritu Santo usaba a los hombres para que hablaran en lengua, y el que hablaba en lengua, todos los demás lo entendían. Hoy se para cualquier iglesia, pero ya de esa puerta se fuera, bien. Y dice cualquier cosa y la gente se ríe. Para ellos sonó un címbalo, un metal, que dijo una cosa, pero nadie entiende. Ya no se salta. Antes era necesario el don de lenguaje. Eso era necesario. Porque la gente puede nadie y el evangelio tenía que ir de país en país. Los evangelistas llegaban, ¿verdad? La gente que portaba el evangelio llegaba a un sitio donde no conocía la lengua. Y era necesario que el Espíritu Santo le diese un don de lengua conforme al sitio donde él estaba. Que hablaban, qué sé yo, sí. Aló, gracias. Si la gente el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo, le dijo, manténganse allí, unidos. Y el día que vino el Espíritu Santo repartió lenguas como de fuego, como de fuego. Y la gente comenzó a hablar en lengua. Había gente, era el día de Pentecostés, no fue que fue Pentecostés porque sucedió lo que sucedió, no. El día de Pentecostés es una fiesta. Ellos estaban en la fiesta y en esta fiesta solían venir los judíos de cualquier parte del mundo, y los prosélitos, que eran gente que se hacía judío, también estaban en la obligación de estar y celebrar el día dentro de las murallas de Jerusalén. Entonces había gente de todo el mundo conocido. Ahí había griegos, ahí había etíopes, ahí había de cualquier tipo de gente que no se conocían las lenguas entre unos y otros. Y
cuando la gente comenzó a hablar en lengua, no importa cuál era la lengua de cualquier persona que estaba allí, pero él entendía en su propio lenguaje lo que estaban diciendo. Cuando el Espíritu Santo tiene esa capacidad y ve la necesidad de traducir todo aquello para que se entienda, ese es el don de lengua. Si estás hablando allí y el hermano te está entendiendo y todos te estamos entendiendo lo que estás diciendo, tú tienes el don de lengua. Pero eso se terminó, se acabó y así te lo voy a decir. Así como ya la época se está terminando, ya la mayoría de los dones cesarán las lenguas, dice la palabra aquí. Vamos a buscarla. Dice que cesarán las lenguas. ¿Cuándo van a cesar? Después que venga Cristo. No. Ahora en este tiempo. Entonces yo decía, vean, ya los hombres inventaron aparatos. Ustedes cuando hay una asamblea mundial de mandatarios, por decir algo. ¿Qué pasa? A cada uno de ellos le colocan un aparatito que tiene el oído y no importa que el que está hablando está al frente de la asamblea chino, él va a hablar en su lenguaje. Pero todos los demás que tienen colocado aquí van a oír el mensaje, van a oír lo que se está diciendo allí, cada uno en su propia lengua. Porque ya los hombres no hace falta el don de lengua ni hace falta la traducción. Cesarán la lengua cesará. Pero cuando voy a hablar ahí, en un correo, oiga, usted oído, a veces causamos problemas en la congregación, pero después que estaba hablando con él, mira, hermanito, él y usted. Porque yo ya algo así como que, amárrame la cochina. Entonces, eso es, y todavía la gente estaba diciendo, gente que quieren figurar ante los demás, no lo saben. Dios se quedó corto ante ellos, lo saben todo. Y lo que no saben es ver. Eso está pasando en estos días en el Evangelio. Están pasando cosas muy extrañas, sumamente arregladas. Tenemos que entender que estamos al final de los tiempos. La única señal que eso emite hacia el Evangelio real y verdadero es que los tiempos se están acabando. De que un día de estos sonará la trompeta diciendo que más tiempo ya no habrá. Y de repente va el día final. Porque todo ha andado. Pero hay que tener cuidado, porque si estamos en Cristo, tenemos que cuidar de seguir estando en Cristo. El estar en Cristo no es que, bueno, yo me convertí una vez, pero yo no quiero. No. Me convertí una vez y he permanecido. Vean, cuando el apóstol Pablo escribe de cómo se convierte una persona, él dice que si creyeren, que si confesaren, ¿con qué? Con su boca. Y más nada. Si confiesas con tu boca y no haces más nada, no pasa nada, no va a pasar nada. Porque la Biblia dice algo más, la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿en quién? En aquel a quien Dios levantó de los muertos, Jesucristo, se hace. Y Pedro por allá había dicho, arrepentíos, no pasa nada. Pero tienes que completar el pensamiento y tienes que hacer la acción que te exige la palabra. Arrepentíos y convertíos. La palabra convertíos significa que yo me acostumbré a andar en una sola dirección. Pero un día alguien me dijo que yo necesitaba convertirme.
Yo le pregunté qué significa que tiene que cambiar el camino. Si una conversión es esta, yo iba hacia allá e hice esto. Ajá. Me convertí hacia la izquierda o hacia la derecha, pero recibí una conversión y hubo un cambio en mi vida, una nueva orientación en mi vida. Esa conversión me permite no seguir siendo el mismo. Mi vida cambió, mis costumbres cambiaron, mis formas cambiaron. Y no cambiaron porque yo quise, ni porque estaba escrito en el libro de cualquier sabio del mundo. No, estaba escrito en el libro de Dios. Arrepentidos y convertidos. Todos esos presos que van a una cárcel, cuando caen allá, son inocentes. ¿Y saben lo que dicen? La mayoría de ellos. Cuando yo salí de aquí no vuelvo más nunca a hacer lo que hice. La misma semana cuando salgo, se me olvidó lo que prometió allá. Y lo vuelve a hacer. Y a lo mejor él prometió allá por lo duro que es allá. Por lo duro que es la vida allá. Él se arrepintió allá, pero no se convirtió, no cambió, siguió siendo el mismo. Y a veces nos pasa a los evangélicos eso, y a veces las iglesias están llenas, y hay mucha gente, lo habemos, vamos a decir, habemos mucha gente que somos así, estamos arrepentidos, pero no estamos convertidos. Basta que pase una situación en el sitio donde estamos, en la congregación, o en la concentración donde estamos, para saber quién es quién. Por eso no todo es malo. A veces las cosas que pasan tienen sentido bueno. Dios permite que pasen para que sepamos quién es quién, cómo reaccionar. Que de la reacción nuestra, con sus frutos, Dios no debe buscar frutos, con sus frutos los conocerá. Y sabrá quién. Revisan a uno. Y a nadie le gusta que lo revisen. Entonces, como no es bueno y no nos gusta que nos revisen, es bueno que nos revisemos nosotros también. Vamos a ir caminando, pero vamos a ir revisando también. Y nos desviamos, no nos desviamos, cómo andamos. ¿Ya estamos en el camino correcto o no? El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué pasará? Se acabarán. Yo tengo una referencia, y luego Apocalipsis termina diciendo, cierra el libro. ¿Qué libro? El libro de la profecía. Y que nadie le quite ni le añada. No estamos hablando del tiempo, estamos hablando de los escritos proféticos. Cuando se escribió, y por eso está colocado allá, al final, es el último, no hay otro. Pero hay otro escrito. Si usted le guste, pero se le va a decir. Lléveselo allá. Porque aquí no creemos en otros escritos, que creemos. Hay algunos que usan como referencia a los Juan digo, si había que escribir todas las cosas que Jesús hizo, ¿qué pasaría? De cierto les digo que en el mundo cabían todos los libros. ¿Te das cuenta que sí hay un libro? Venga. Si no entraron aquí, mi hermano, no son ni para usted ni para mí. Y la otra. Fíjate que las figuras que Jesús usaba mayormente eran las parábolas. Parábolas son escritos sabios, pero en retórica. Una parábola es una figura retórica que te dice algo para
para que tú entiendas una verdad profunda. Por eso cuando Jesús hablaba, por ejemplo, hablaba en parábola, él hablaba de las ovejas y de los pastores. Y a lo mejor el gente que estaba con eso, dice, pero usted no está llamando ovejas, está llamando animales a la gente que quiera la creación de una figura retórica. Está hablando de la oveja porque él quiere hablarte de algo más profundo. Y para que se entienda, para que todo el mundo entienda lo que él quiere referir, le habla a la gente que conoce lo que es una oveja. ¿Cuáles son las cualidades de una oveja? ¿Y cuáles son las cualidades y las responsabilidades del pastor? Ok. Entonces, una parábola, yo estoy hablando de retórica, figura retórica, la figura sabia, no una figura cualquiera, es un lenguaje muy especial. La Biblia está llena de figuras retóricas. Entonces, la figura que está usando Juan aquí cuando dice, de cierto les digo que no cabrían en el mundo los libros, es una hipérbole. La hipérbole es la figura retórica por la cual se representa una cosa o mucho más pequeña de lo que es o mucho más grande de lo que es. Y igual, no solamente la usaba, es como Pablo usa la primera retórica. Cuando Pablo escribió, decía, son todos maestros, hablan todos lengua, son todos apóstoles. Directamente está como cualquiera que le diga, sí somos o no somos, ¿qué decimos? No tienes que decir nada, porque esa es una figura retórica que no tiene respuesta, está diciendo que no somos. En retórica él está diciendo, no son todos apóstoles, no son todos maestros, no hablan todos lengua. Pero esto, aprender. El lenguaje que fue escrito estos libros pareciera tiempos atrasados. De que era gente que estaba bajo la dirección de Dios. Bajo la dirección de Dios. Y escribieron así para que nosotros hoy entendiésemos y dijésemos, pero ¿dónde estaban los gramáticos de aquel tiempo? ¿De dónde sacaron eso? En un lenguaje que no se todas las lenguas, en que Dios la tenga, hombre, y le dio la capacidad para hacer eso. Las profecías acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. No estamos hablando de la ciencia del hombre, estamos hablando del don de ciencia. Es otra cosa distinta. ¿No estamos? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué pasará? Se acabará. En la medida del tiempo que se vaya llegando, se vayan cumpliendo las profecías, las otras cosas irán, eso irá. Hay cosas que van desapareciendo porque no hacen falta. Síganme. Cuando yo era niño, una comparación. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Está diciendo, cuando yo era un nuevo creyente, yo me río porque yo decía cualquier cosa y entendía lo que está escrito allí como una simple cosa. Porque era niño, no discernía. El niño es niño porque hasta que le aprenda a discernir. Discernir es saber qué es esto y qué es esto. Ok. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero vino un día cuando fui ya adulto. Ok. Cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Que bueno, está diciendo, quemé una etapa, ¿verdad? Y un día llegué
a la segunda fase de la vida. Ya quedó en el pasado. Así está pasando con el cumplimiento de la palabra. Ahora vemos por espejo oscuramente, poniendo una comparación de lo que está delante todavía. Somos adultos en el Señor que todavía estamos viendo oscuramente. Más entonces veremos, cuando avance el tiempo, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Hablando de profundidades. Dios nos conoció a todos antes de que nosotros existiéramos, Él nos conoció. Cuando estamos allá los cromosomas, no habíamos nacido, ya Dios sabía lo que era y lo que íbamos a hacer en la vida. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahora permanecen, dice, tres cosas: la fe, la esperanza, porque el que tiene fe tiene ya. Y tiene que tener amor, porque el amor es el que le da el sabor, la sazón, tanto a la esperanza como a la fe. Y el amor no es... La esperanza viene de Dios para el hombre. Es una virtud que Dios le da al hombre y se la da mediante la fe. El que tiene fe, tiene esperanza. El que no tiene fe, no le da esperanza. Pero el amor y la esperanza y la fe no son parte de la naturaleza de Dios. Pero el amor sí. De tal manera amó ¿quién? Dios. De tal manera Dios amó a los hombres, de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo único como un medio de salvación, el único medio de salvación que existe. No le volvió a entregar a su Hijo. Le dolía más buscar al hombre, el que andaba sin rumbo, sin esperanza. Y un día encontramos lo que Dios quería. Y qué bueno de que hemos permanecido a pesar de las dificultades. Y seguiremos a pesar de las dificultades. Porque no hemos creído en un Dios muerto, hemos creído en el Dios. Mientras Dios permanezca, nosotros estamos en la obligación de permanecer también. Me gusta una anécdota se me fue el nombre. Aquel hombre que enfrentó a los romanos, el monje Martín Lutero. Martín Lutero se rebeló contra su iglesia, que era católica. Era un monje. Estaba prohibido para el común el estudio de la palabra. Y él comenzó a salirse del cuarto del monje donde dormía y se metía allá adentro donde ministraba los curas. Y empezó a leer un libro, era parte de la Biblia. Los curas le habían enseñado que el hombre era salvo por las obras. Y él encontró en la Biblia que el hombre se salva por la fe. Y creyó de tal manera eso que enfrentó a los papas de la época.
Cuando hubo una persecución contra él, el hombre empezó a esconderse porque lo buscaban para llevarlo, para quemarlo vivo, porque lo quemaban vivo. Era castigo. Él tenía una esposa. Y el hombre cayó en depresión porque lo buscaban por todas partes. Y un día regresó a casa, encontró a la mujer que estaba vestida de negro, una gaveta, un gorro negro, unos guantes negros, y él mató. Y ese murió. Tú no sabes quién murió, pero te entierro. El grave es importante. ¿Viste que lo pegó? ¿Quién es ese tan importante que te murió? Te viste y no me dice nada a mí. Y me está diciendo así como que si voy tú vas, si no voy, y si yo no voy también va. Yo digo, ¿quién te dijo a ti? Me ha dicho. Porque ahora te andas escondiendo, ya no quieres enfrentar las cosas y no has revelado. ¿Dónde está tu fe en Dios? ¿Por qué te escondes? Tú tienes que enfrentar las situaciones. Enfrentarla para que me maten, enfréntela para que lo maten, porque si usted es verdadero creyente en Dios para usted. ¡Vuelve de miel! Entonces, hermano, si nosotros somos verdaderos creyentes en Dios, el mensaje de los Corintios para nosotros, con la preeminencia del amor, vean como todo va sacando todo. Me queman, pero no tengo amor, de nada valió. Yo hablo en lengua, pero no tengo amor, de nada me vale tampoco. Yo pongo hago lo que hago, por más importante que sea, pero si lo hago sin amor, de nada me vale. Ese es el verdadero evangelio. Y todo eso no vale nada, porque no hay la gracia especial de Dios, no hay amor. El amor es parte de Dios. El amor no es una virtud cualquiera. La palabra dice que Dios, no dice Dios ama. No, ¿cómo dice? Dios es amor. Así como el Espíritu, así como es santo, es amor. Claro. Termino aclarando de que no hay un solo tipo de amor. Hay muchos amores. El amor que más o menos se parece un poco al amor de Dios es el filial, el filé. La palabra filial significa familiar. ¿A quién ama uno más? A los que uno quiere, a los nietos, a la esposa, Y ese filial a veces se extiende hasta por allá. Ahora lo vi un señor por la tarde, tomando un campesino ranchero. Y el hombre se le mataba y cuando le mataba dijo, voy a matar a fulano porque me mató mi perro. Y yo quería tanto a mi perro, y él le voy a demostrar que yo quería a mi perro. Entonces vean cómo a veces hacemos cosas que no tienen sentido en la vida. Ese es el filial. Hasta el perro ya era parte de la familia para él. Pero el amor de Dios trasciende a todo eso.
Y el texto con que termino es el texto de Romanos 5:5. El amor de Dios un día fue derramado en los corazones de todos los que creen en Dios. Ese amor de Dios, no el fileo que va atrás, el de la familia, inclusive todo eso que va atrás. ¿Te recuerdas que Jesucristo decía, quien no dejare a quien al más íntimo, lo que más quiere, en el fileo? El que no dejare padre, madre, hijo, etcétera, por la causa mía, no es digno de mí. Más fácil. Y ahí te vamos a decir, a ver lo que me estás pidiendo yo. No, más nunca. Es fácil, ¿verdad que no es fácil? Pero si usted quiere ir allá arriba, si quiere ir primero, si se quiere ir con él, ya tiene que venir por allí. Para no haber sufrido no es fácil. No se va a llegar a tampoco. No es nada, el pastor predicó y dijo que fue. No, nada de eso. Nada de eso. Está diciendo que por encima de él no habrá nadie más. Él es Dios y no hay otro fuera de él. Y está diciendo que nada de lo que nosotros perdamos por la causa de él, no lo tiene como pérdida, yo te lo como ganancia. Esos somos nosotros, esos somos aquellos miembros de la familia de Dios que nos encontramos domingo a domingo en un lugar como estos, ¿verdad? Para fortalecer la vida espiritual y para ver ejemplos como el Padre. Y el mayor ejemplo es Cristo. No la niña, no la dona. Aquel que siempre está dentro de nuestros problemas, no importa cuáles sean.